En la soledad de un bosque nevado, un lobo caminaba tranquilamente. De repente, escucha el llanto de un niño en el camino. Guiado por un instinto protector, se dirige al lugar. Al final, un lobo y un niño transforman sus vidas para siempre. La lluvia castigaba despiadadamente el sinuoso camino que serpenteaba a través del denso bosque de los pinos del valle. Los faros del coche cortaban la oscuridad como afilados cuchillos, iluminando brevemente las gotas de agua que caían en cascada. En el interior del vehículo, la familia Rodríguez viajaba en silencio, agotada después de un largo día celebrando el primer cumpleaños del pequeño Mateo. Lupita, sentada en el asiento del copiloto, miraba ansiosamente el reloj del tablero. «Paco, creo que deberíamos habernos quedado en casa de mis papás. Es muy tarde y esta lluvia no da tregua». Paco, con las manos firmes en el volante, respondió sin apartar los ojos del camino. «No te preocupes, mi amor, ya casi llegamos. Además, Mateo duerme tan bien en el coche». Como para confirmar las palabras del padre, un suave ronquido venía del asiento trasero, donde el bebé dormía tranquilamente en su sillita. Lupita sonrió, volteándose para admirar a su hijo. Sus rizos dorados enmarcaban su carita angelical, y ella sintió una oleada de amor inundando su pecho. De repente, una sombra cruzó el camino. Paco pisó el freno instintivamente, haciendo que el coche derrapara en la pista mojada. Todo sucedió en cuestión de segundos. El vehículo giró sin control, saliéndose de la carretera y volcando varias veces antes de detenerse, con las ruedas hacia arriba al borde de un barranco. El silencio que siguió solo fue roto por el sonido de la lluvia y momentos después por el llanto asustado de Mateo. Lupita y Paco, inconscientes, no respondían a los desesperados llamados de su hijo. No muy lejos de allí, Plata, el imponente lobo alfa de la manada local, patrullaba su territorio. Sus ojos dorados brillaban en la oscuridad, atentos a cualquier movimiento sospechoso. El viento le trajo un olor extraño, una mezcla de metal, goma quemada y miedo humano. Intrigado y cauteloso, Plata avanzó hacia el olor. Conforme se acercaba, el llanto de Mateo se hacía más fuerte, haciendo eco en el bosque. El lobo se detuvo al borde del camino, observando la escena del accidente. Su instinto le decía que huyera, que se alejara de los humanos, pero algo más fuerte lo impulsaba a acercarse. Con pasos silenciosos, Plata rodeó el coche destrozado. El olor a sangre era fuerte, pero el sonido del llanto del niño era lo que más llamaba su atención. Al llegar cerca de la ventana rota, vio a Mateo, aún atrapado en su sillita, con lágrimas corriendo por su carita roja. En ese momento, algo cambió dentro del lobo. Un instinto protector, casi paternal, se encendió en su pecho. Con cuidado, usando sus afilados dientes, Plata comenzó a trabajar para liberar al bebé de las ataduras de la sillita. Mateo, al ver al gran animal acercarse, dejó de llorar por un instante, sus ojos azules abiertos de curiosidad. Cuando finalmente logró sacar al bebé del coche, Plata lo sostuvo suavemente por la ropa, como lo haría con una de sus propias crías. El lobo dudó por un momento mirando a Lupita y Paco. Su instinto le decía que necesitaban ayuda, pero también sabía que no podía hacer nada por ellos. Con una última mirada al coche destruido, Plata se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el bosque, llevando a Mateo consigo. La lluvia seguía cayendo, lavando las huellas dejadas por el lobo y su preciosa carga. Mientras se adentraban en la oscuridad del bosque, Plata sabía que su vida, y la de toda su manada, estaba a punto de cambiar para siempre. Mateo, acurrucado contra el suave pelaje del lobo, dejó de llorar. Tal vez fuera el movimiento rítmico de la caminata o el calor reconfortante del animal, pero el bebé pronto se durmió, sintiéndose extrañamente seguro en los improbables brazos de su nuevo protector. El bosque alrededor parecía observar en silencio a esta improbable pareja, un feroz depredador y su indefensa carga humana. Los árboles susurraban secretos entre sí, mientras la luna, finalmente emergiendo detrás de las nubes de lluvia, lanzaba un brillo plateado sobre el pelaje del lobo y el cabello dorado del bebé. Plata avanzaba con determinación, sus instintos guiándolo de vuelta al corazón del bosque,
donde su manada aguardaba. Sabía que estaba a punto de desafiar todas las leyes de la naturaleza, todos los límites entre hombres y animales, pero algo dentro de él, una voz antigua y sabia, le decía que este era el camino correcto. Conforme se acercaban al territorio de la manada, el lobo comenzó a aullar. Era un sonido largo y melódico, un llamado que hacía eco en el bosque, anunciando su llegada y preparando a sus compañeros para lo que estaba por venir. En respuesta, otros aullidos se elevaron en la noche. La manada estaba respondiendo, curiosa y aprensiva. ¿Qué traía su líder consigo? ¿Qué nueva aventura les aguardaba? Mientras tanto, en el camino, las luces de una patrulla de policía finalmente cortaban la oscuridad, acercándose al lugar del accidente. El destino de Lupita y Paco aún era incierto, al igual que el futuro de Mateo. Pero una cosa era segura. En esa noche lluviosa, en el corazón del bosque de los Pinos del Valle, una historia extraordinaria apenas estaba comenzando. El aullido de Plata resonaba por el bosque, anunciando su regreso. La manada reunida en el claro que servía como su hogar, esperaba ansiosamente. Luna, la compañera del Alfa, fue la primera en percibir que algo era diferente. El olor que traía el viento no era familiar, una mezcla de leche, talco y algo inequívocamente humano. Cuando Plata finalmente emergió de las sombras, cargando a Mateo gentilmente entre sus dientes, un silencio atónito cayó sobre el grupo. Los lobos más jóvenes retrocedieron instintivamente, mientras que los más viejos intercambiaban miradas de confusión y preocupación. Luna se acercó cautelosamente, sus ojos ámbar fijos en el pequeño bulto que su compañero depositaba cuidadosamente en el suelo. Mateo, despierto por el movimiento, parpadeó somnoliento hacia el círculo de lobos que lo rodeaba. «¿Qué has hecho?», Luna preguntó en un gruñido bajo, su voz mezclando incredulidad y preocupación. Plata levantó la cabeza, enfrentando la mirada de cada miembro de la manada. «Lo salvé», respondió simplemente. «Estaba solo, indefenso, no podía dejarlo atrás». Un murmullo recorrió el grupo. Sombra, un lobo experimentado y respetado, dio un paso al frente. «Pero es una cría humana», argumentó. «No pertenece a nosotros. Los humanos vendrán a buscarlo». «Y si vienen, lidiaremos con eso», Plata respondió firmemente. «Pero por ahora nos necesita. Necesita nuestra protección». Mientras los lobos debatían, Mateo comenzó a lloriquear, probablemente hambriento y asustado por el ambiente extraño. Fue en ese momento que algo inesperado sucedió. Aurora, una joven loba que había perdido a sus propias crías recientemente, se acercó al bebé. Con delicadeza, comenzó a lamer la cara de Mateo, limpiándolo y calmándolo como lo haría con una de sus crías. El gesto de Aurora pareció romper la tensión. Uno a uno, los otros lobos se acercaron, olfateando curiosamente al pequeño humano. Mateo, por su parte, parecía extrañamente cómodo, sus ojitos azules observando a los animales con más fascinación que miedo. «¿Cómo vamos a alimentarlo?», preguntó Luna Nueva, una de las lobas más jóvenes de la manada. «No puede comer lo que nosotros comemos». Plata miró a Luna, buscando apoyo. Ella dudó por un momento, pero luego asintió levemente. «Hay un pueblo no muy lejos de aquí», dijo. «Podemos tomar lo que necesita de allí». La sugerencia fue recibida con sorpresa. Lobos robando comida de humanos para alimentar a una cría humana. Era una idea casi absurda. Sin embargo, mientras observaban a Mateo, que ahora sonreía e intentaba alcanzar el hocico de Aurora con sus manitas regordetas, algo cambió en el corazón de la manada. «Haremos lo que sea necesario», declaró Plata. «Esta cría ahora es parte de nuestra familia». En las semanas que siguieron, el bosque de los Pinos del Valle fue testigo de una escena surreal. Los lobos se turnaban para cuidar a Mateo, manteniéndolo caliente en las noches frías, vigilando su sueño durante el día. Aurora asumió el papel de madre adoptiva, rara vez dejando el lado del bebé. Plata y algunos otros lobos más ágiles hacían incursiones nocturnas al pueblo cercano, regresando con leche, frutas e incluso pañales. Los habitantes del pueblo quedaron perplejos por los misteriosos robos, sin sospechar jamás la verdadera razón detrás de ellos. Mateo, por su parte, parecía florecer bajo los inusuales cuidados. Su risa hacía eco en el bosque,
mezclándose con los aullidos de los lobos de una manera que parecía, de alguna forma, absolutamente natural. Gateaba por el claro, persiguiendo mariposas y jugando con los cachorros de lobo como si fuera uno de ellos. Sin embargo, no todo eran momentos de alegría. Por la noche, cuando el bosque quedaba en silencio, Plata a menudo se encontraba pensando en la familia de Mateo. Sabía que en algún lugar alguien debía estar buscando desesperadamente a este pequeño humano. La culpa lo corroía, pero al mismo tiempo, el instinto de proteger a Mateo era abrumador. Luna percibió la angustia de su compañero. Una noche, mientras observaban a Mateo durmiendo pacíficamente entre el suave pelaje de Aurora, se acercó a Plata. «Hiciste lo correcto», susurró. «Esa noche, si no hubieras actuado, no habrías sobrevivido». Plata asintió lentamente. «Pero, ¿y si su verdadera familia aún está ahí afuera? ¿Y si lo estamos privando de su propia especie?» Luna miró al bebé dormido y luego de vuelta a su compañero. «Tal vez lo estemos, pero en este momento somos la familia que necesita. Y quién sabe, tal vez sea él quien pueda construir un puente entre nuestros mundos». Las palabras de Luna resonaron en la mente de Plata. Un puente entre mundos. La idea era a la vez aterradora y emocionante. ¿Qué tipo de futuro aguardaba a este pequeño humano criado por lobos? ¿Y qué impacto tendría su presencia en la manada y en el bosque como un todo? Mientras estas preguntas flotaban en el aire, la vida en el claro continuaba. Mateo aprendía a aullar junto con los lobos, su voz infantil mezclándose con los sonidos del bosque. Observaba atentamente cómo los lobos cazaban y se comunicaban, absorbiendo instintivamente las lecciones de la vida salvaje. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, quedaba claro que Mateo ya no era solo un visitante temporal. Se había convertido en parte integral de la manada, amado y protegido por cada uno de sus miembros. Sin embargo, lejos de allí, en el pueblo y las ciudades vecinas, carteles con el rostro de un bebé desaparecido comenzaban a aparecer. La búsqueda de Mateo apenas estaba comenzando, y pronto, el mundo de los humanos y el mundo de los lobos estarían en rumbo de colisión. Por ahora, sin embargo, en la tranquilidad del claro iluminado por la luz de la luna, Mateo dormía serenamente, protegido por sus improbables guardianes, completamente ajeno al torbellino que se formaba a su alrededor. El bosque de los pinos del valle guardaba su secreto, esperando el momento adecuado para revelar la extraordinaria historia del niño lobo. El sol apenas había asomado en el horizonte cuando la campana de la iglesia de San Sebastián comenzó a repicar furiosamente, despertando a los habitantes del tranquilo pueblo de los Pinos. El padre Antonio, jadeante y con los ojos desorbitados, gritaba a quien quisiera escuchar: «¡Vengan todos! ¡Es un milagro! ¡Una señal divina!». Rápidamente, una multitud se formó alrededor de la iglesia. Entre los curiosos estaban doña Concha, la chismosa local siempre ávida de novedades, don Chuy, el escéptico dueño de la tienda, e incluso el doctor Ramírez, médico del pueblo, que rara vez se involucraba en alborotos. «¿Qué pasó, padre?», preguntó doña Concha, ajustándose el rebozo sobre los hombros. El padre Antonio, aún jadeante, señaló el suelo de la iglesia. Allí, para asombro de todos, había huellas de lobo mezcladas con marcas de manos y rodillas de un niño pequeño. «¡Imposible!», exclamó el doctor Ramírez, ajustándose los lentes para examinar mejor las marcas. «Es verdad», insistió el padre. «Y hay más, el altar. ¡Vean el altar!». La multitud se aglomeró en la entrada de la iglesia, estirando el cuello para ver. Sobre el altar había una pequeña pila de frutas frescas y un tarro de leche a medio tomar. Al lado un pañal limpio y doblado. «¿Pero qué significa esto?», preguntó don Chuy rascándose la calva. El padre Antonio alzó las manos al cielo. «Es una señal, hermanos. Los lobos están cuidando a un niño». Un murmullo se extendió por la multitud. Algunos reían, encontrando la idea absurda. Otros susurraban recordando las viejas historias sobre niños criados por animales. Fue entonces cuando Sofía, una joven maestra recién llegada al pueblo, dio un paso adelante. «Esperen un momento», dijo, su voz calmada cortando el murmullo de la multitud.
¿Esto no les recuerda a todos el caso del pequeño Mateo? ¿El bebé que desapareció hace casi 2 años? Un silencio pesado cayó sobre la plaza. El caso de la desaparición de Mateo había sacudido no solo a Valle de los Pinos, sino a toda la región. La búsqueda inicial había sido intensa, pero con el paso del tiempo, muchos habían perdido la esperanza. Pero eso es una locura, exclamó doña Guadalupe. ¿Están sugiriendo que el niño está vivo y siendo criado por lobos? No sería la primera vez en la historia, comentó el doctor Ramírez, pensativo. Hay casos documentados de niños criados por animales salvajes. El padre Antonio levantó las manos, pidiendo silencio. Mis queridos, sea lo que sea que esté pasando, es claro que necesitamos investigar. Si hay un niño allá afuera, necesitamos encontrarlo y traerlo de vuelta a la civilización. Las palabras del padre encendieron una chispa de esperanza y determinación en los corazones de los aldeanos. Pronto comenzaron a hacerse planes. Se organizarían equipos de búsqueda, se consultarían mapas del bosque e incluso se convocaría a cazadores experimentados. Mientras tanto, en la comisaría local el sargento Hernández recibía una llamada importante. Era de la capital del estado. «Sargento», dijo la voz al otro lado de la línea, «hemos recibido información sobre posibles avistamientos de un niño en la región de Valle de los Pinos. Creemos que podría estar relacionado con el caso de la desaparición del pequeño Mateo López». El sargento Hernández sintió un escalofrío recorrer su espinazo. Recordaba bien ese caso. La noche lluviosa, el accidente en la carretera, los padres heridos y el bebé que simplemente había desaparecido sin dejar rastro. «Entendido, señor», respondió el sargento. «Movilizaré todas nuestras fuerzas. Vamos a encontrar a ese niño». Mientras Valle de los Pinos servía con la noticia y los preparativos para la búsqueda, en lo profundo del bosque, la manada de Pelaje Plateado permanecía ajena a la agitación. Mateo, ahora con casi 3 años, corría y jugaba entre los lobos, su risa resonando entre los árboles. Aurora, siempre vigilante, observaba al niño con ojos atentos y amorosos. Se había convertido en una verdadera madre para Mateo, enseñándole a sobrevivir en el bosque, a entender los sonidos y olores de la naturaleza. Pelaje Plateado, por su parte, sentía una inquietud creciente. Sus agudos instintos le alertaban de un cambio en el aire. Algo estaba por suceder. «Luna», llamó volviéndose hacia su compañera, «necesitamos estar preparados. Siento que los humanos se están acercando». Luna asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «¿Qué haremos, Pelaje Plateado? No podemos permitir que se lleven a Mateo. Ahora es uno de nosotros». El gran lobo miró al niño, que en ese momento intentaba trepar a la espalda de Sombra, el viejo lobo que inicialmente había sido escéptico sobre la presencia de Mateo. Ahora Sombra reía, o el equivalente lupino a ello, mientras el niño se aferraba a su pelaje. «No», respondió Pelaje Plateado, su voz firme. «No podemos dejarlo ir, pero tampoco podemos negar su origen. Tendremos que encontrar un equilibrio, una forma de proteger a Mateo y al mismo tiempo permitirle conocer a su propia gente». La decisión de Pelaje Plateado era audaz y sin precedentes. Nunca antes una manada de lobos había intentado crear un puente entre su mundo y el de los humanos. Pero entonces, nunca antes un niño humano se había convertido en parte tan intrínseca de una manada. Esa noche, mientras Mateo dormía acurrucado entre Aurora y los otros lobos, Pelaje Plateado reunió a la manada para discutir el futuro. Las opiniones estaban divididas. Algunos, como Sombra, argumentaban que deberían llevar a Mateo más adentro en el bosque, lejos del alcance de los humanos. Otros, como Luna, creían que era hora de que Mateo conociera sus orígenes. La discusión se extendió durante toda la noche, aullidos ocasionales resonando por el bosque, como si la propia naturaleza participara en el debate sobre el destino del niño lobo. Mientras tanto, en el pueblo, los preparativos para la gran búsqueda estaban casi completos. Se revisaban las linternas, se empacaban provisiones y se estudiaban minuciosamente los mapas. El sargento Hernández, de pie frente al grupo de voluntarios, daba sus últimas recomendaciones. «Recuerden», dijo con voz grave, «si encuentran al niño, no hagan movimientos bruscos.
Puede estar asustado y actuar de forma impredecible. Nuestra prioridad es su seguridad. Mientras el pueblo se preparaba para adentrarse en el bosque y la manada debatía el futuro de Mateo, el propio niño dormía pacíficamente, ajeno al torbellino que se formaba a su alrededor. Su mundo estaba a punto de cambiar drásticamente, pero por ahora en sus sueños corría libre por el bosque, aullando junto a sus hermanos lobos bajo la luz plateada de la luna. La mañana siguiente traería desafíos que nadie, ni humanos ni lobos, podría prever. El encuentro entre dos mundos estaba a punto de suceder, y en el centro de todo estaba un pequeño niño, perdido y encontrado, humano y lobo, un vínculo improbable entre dos especies que desde hace mucho tiempo se habían distanciado. El bosque de Valle de los Pinos contenía la respiración, esperando ver cómo se desarrollaría esta extraordinaria historia. El amanecer trajo consigo una densa niebla que envolvía el bosque de Valle de los Pinos. El aire estaba cargado de expectación, como si la propia naturaleza aguardara con la respiración contenida los eventos que estaban a punto de desarrollarse. En el claro de la manada, Mateo despertó con los primeros rayos de sol. Estirándose como un cachorro de lobo, se levantó y miró a su alrededor, notando inmediatamente que algo era diferente. Los lobos estaban inquietos, moviéndose de un lado a otro, con las orejas en alto, atentos a cada sonido. «¿Qué está pasando?», preguntó Mateo en una mezcla de lenguaje humano y gruñidos lupinos que había desarrollado a lo largo de los años. Pelaje Plateado se acercó, sus ojos dorados fijos en el horizonte. «Cambios están llegando, pequeño», respondió el lobo alfa. «Hoy podrás ver a otros como tú». Mateo inclinó la cabeza, confundido. «Otros como yo. Pero ustedes son como yo». Aurora, que estaba cerca, se acercó y lamió cariñosamente el rostro del niño. «Somos tu familia, Mateo, pero hay otros allá afuera que se parecen más a ti. Están viniendo». El corazón de Mateo se aceleró. Aunque amaba a su familia lupina, siempre había habido una curiosidad latente sobre sus orígenes. A veces, en sus sueños, veía rostros humanos que no podía reconocer, oía voces que parecían familiares, pero no podía entender. Mientras tanto, en el lindero del bosque, el equipo de búsqueda de Valle de los Pinos se preparaba para adentrarse en la espesura. El sargento Hernández, liderando el grupo, daba las últimas instrucciones. «Recuerden, estamos buscando a un niño que puede estar asustado y desorientado. Mantengan los ojos abiertos ante cualquier señal. Huellas, ropa rasgada, cualquier cosa fuera de lo común». Entre los voluntarios estaba Sofía, la joven maestra. Llevaba consigo no solo suministros, sino también un pequeño oso de peluche y algunos libros infantiles. «Si encontramos al niño», pensaba, «necesitaremos algo para calmarlo y ganar su confianza». A medida que el grupo avanzaba por el bosque, la tensión era palpable. Las ramas crujían bajo sus pies, los pájaros alzaban el vuelo asustados y ocasionalmente sonidos distantes que parecían aullidos resonaban entre los árboles. De vuelta en el claro, Pelaje Plateado reunió a la manada. «Ha llegado el momento», anunció. «Los humanos se están acercando, ya no podemos postergar lo inevitable». Luna, siempre la voz de la razón, preguntó: «¿Y si intentan llevarse a Mateo por la fuerza?». Pelaje Plateado miró al niño, que ahora jugaba distraídamente con algunos cachorros de lobo. «No lo permitiremos», respondió con firmeza. «Pero tampoco podemos negarle a Mateo la oportunidad de conocer su origen. Observaremos e intervendremos solo si es necesario». Con un suave aullido, Pelaje Plateado dio la señal. La manada comenzó a moverse, guiando a Mateo hacia el lugar donde los humanos se acercaban. El niño, sintiendo la seriedad del momento, siguió en silencio, su pequeña mano agarrada al pelaje de Aurora. El encuentro ocurrió en un pequeño claro bañado por la luz del sol de la mañana. El grupo de búsqueda emergió de entre los árboles, jadeante y cansado tras horas de caminata. Y allí, del otro lado, estaba Mateo, rodeado por sus protectores lupinos. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. Humanos y lobos se miraron fijamente. Nadie se atrevía a hacer un movimiento. Mateo, con los ojos muy abiertos, observaba a aquellas criaturas tan parecidas a él, pero al mismo tiempo tan extrañas.
Fue Sofía quien rompió el silencio. Dando un paso al frente, se arrodilló, poniéndose a la altura de los ojos de Mateo. Con voz suave, llamó: «Hola, pequeño, no tengas miedo, hemos venido a ayudarte». Mateo inclinó la cabeza, curioso. Las palabras le resultaban familiares, ecos distantes de una vida que apenas recordaba. Vacilante, dio un paso adelante, pero Aurora lo retuvo suavemente con los dientes, tirando de él hacia atrás. El sargento Hernández, viendo la escena, susurró a sus hombres: «Nadie se mueva. Dejen que la maestra se encargue de esto». Sofía, percibiendo el miedo en los ojos del niño, tuvo una idea. Lentamente, sacó el oso de peluche de su mochila y lo colocó en el suelo, empujándolo suavemente en dirección a Mateo. El juguete suave llamó la atención del niño. Con cautela se acercó, siempre bajo la mirada atenta de los lobos. Cuando finalmente alcanzó el oso, Mateo lo tomó, examinándolo con curiosidad. Una tímida sonrisa se formó en sus labios. Alentada, Sofía continuó: «¿Ves? No queremos hacerte daño, solo queremos ayudarte. Hay personas que te extrañan, que te quieren mucho». Mateo miró a Pelaje Plateado como si buscara permiso. El lobo alfa dio un paso adelante, colocándose al lado del niño. Para sorpresa de todos, se sentó, indicando que no había amenaza inmediata. Lentamente la tensión comenzó a disiparse. Mateo, aún sosteniendo el oso, dio algunos pasos más hacia Sofía. La joven maestra extendió la mano y tras un momento de vacilación, el niño la tocó. Fue un momento de profunda conexión. Humano y naturaleza, civilización y vida salvaje, encontrándose en un punto de delicado equilibrio. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Sofía, mientras Mateo la miraba con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. El sargento Hernández, viendo que la situación estaba bajo control, se acercó lentamente. «Necesitamos llevarlo de vuelta», dijo en voz baja. «Sus padres sobrevivieron al accidente. Lo han estado esperando durante tanto tiempo». Al oír la mención de sus padres, algo despertó en la memoria de Mateo. Imágenes fugaces de rostros sonrientes, el sonido de una canción de cuna, el olor de un abrazo amoroso. Miró a Aurora y Pelaje Plateado, sus protectores, su familia en el bosque, y luego de vuelta a Sofía y los otros humanos. Pelaje Plateado, comprendiendo que este era un momento crucial, se acercó a Mateo. Con un suave toque de su hocico, empujó al niño gentilmente hacia los humanos. Era un gesto de despedida, pero también de bendición. Mateo, con lágrimas en los ojos, abrazó el cuello de Pelaje Plateado y luego el de Aurora. «Volveré», prometió en su lenguaje mixto. «Ustedes siempre serán mi familia». Con pasos vacilantes, Mateo caminó hacia Sofía, quien lo recibió con un cálido abrazo. El grupo de búsqueda observaba en silencio, maravillado por la escena que se desarrollaba ante ellos. Mientras el sol se elevaba en el cielo, iluminando el claro, humanos y lobos permanecieron allí, testigos de un momento único en la historia. Dos mundos que desde hace mucho se habían separado, ahora unidos nuevamente por el amor de un niño y la compasión de una manada. El regreso al pueblo sería solo el comienzo de una nueva jornada. Había mucho por aprender, muchos puentes por construir, pero en ese momento, en el bosque de Valle de los Pinos, una nueva era de comprensión y respeto mutuo había nacido. El camino de regreso a Valle de los Pinos fue un viaje de descubrimientos para Mateo. Cada paso lo alejaba de la vida que conocía y lo acercaba a un mundo que, aunque suyo por nacimiento, le parecía completamente extraño. Lucía caminaba a su lado, sosteniendo su mano suavemente, mientras el resto del grupo de búsqueda los rodeaba en un círculo protector. Mateo miraba todo con ojos desorbitados de curiosidad. La ropa colorida de los humanos, tan diferente del pelaje de los lobos, los objetos que cargaban, mochilas, linternas, mapas, eran completamente nuevos para él. Ocasionalmente se detenía, señalaba algo y emitía una mezcla de sonidos humanos y lupinos, tratando de preguntar sobre lo que veía. Lucía, con paciencia infinita, iba explicando todo. «Esto es una brújula, Mateo. Nos ayuda a encontrar el camino en el bosque. ¿O ese ruido? Es un teléfono celular. La gente los usa para comunicarse a distancia». El sargento Morales,
observando la interacción, no podía dejar de maravillarse. «Es increíble cómo sobrevivió todos estos años», comentó con uno de los voluntarios. «Va a ser todo un desafío reintegrarlo a la sociedad». Conforme se acercaban al borde del bosque, Mateo comenzó a ponerse más agitado. Los sonidos y olores de la civilización, coches distantes, humo de chimeneas, lo asustaban. Se detuvo, negándose a dar un paso más, sus ojos buscando el camino de regreso a la seguridad del bosque. Lucía, percibiendo su miedo, se arrodilló frente a él. «Está bien, Mateo», dijo suavemente. «Sé que da miedo, pero prometo que estaré contigo todo el tiempo. Y recuerda, tu familia te está esperando». La mención de la familia hizo que Mateo dudara. Vagos recuerdos de rostros sonrientes y voces amorosas flotaban en su mente. Lentamente asintió y volvió a caminar, aferrándose al oso de peluche como si fuera un talismán. Cuando finalmente emergieron del bosque, una multitud los esperaba. Habitantes del pueblo, periodistas de ciudades vecinas, todos ansiosos por ver al niño lobo con sus propios ojos. Flashes de cámaras dispararon, voces se elevaron en un coro de exclamaciones y preguntas. Mateo, asustado por el tumulto, se escondió detrás de Lucía temblando. El sargento Morales, viendo el pánico del niño, rápidamente tomó el control de la situación. «Aléjense, todos ustedes», ordenó con voz firme. «Denle espacio al chico. Necesita calma y tranquilidad ahora». La multitud retrocedió a regañadientes, abriendo paso para que el grupo pasara. Lucía, aún sosteniendo la mano de Mateo, lo guió gentilmente hacia una ambulancia que esperaba cerca. «Vamos a hacerte un chequeo rápido, ¿de acuerdo?», explicó ella. «Los médicos solo quieren asegurarse de que estés saludable». Dentro de la ambulancia, el doctor Hernández esperaba. Con movimientos lentos y explicando cada acción, comenzó a examinar a Mateo. Para sorpresa de todos, el niño estaba en excelente estado de salud. Su cuerpo era delgado pero musculoso, evidencia de una vida activa en el bosque. Sus sentidos, especialmente el oído y el olfato, parecían extraordinariamente agudos. «Es fascinante», murmuró el doctor Hernández, tomando notas. «Se adaptó perfectamente a la vida salvaje. Será un caso de estudio increíble para la ciencia». Lucía frunció el ceño al escuchar esto. «No es un experimento, doctor. Es un niño que necesita amor y cuidados». Mientras el examen continuaba, una conmoción afuera llamó la atención de todos. Un coche había llegado y de él salieron un hombre y una mujer, ambos con expresiones de ansiedad y esperanza en sus rostros. El sargento Morales los reconoció inmediatamente. «Son los padres de Mateo», anunció. «Gabriela y Alejandro Ruiz». Lucía sintió que su corazón se aceleraba. Este sería el momento de la verdad, el reencuentro que todos habían esperado durante tanto tiempo. Con cuidado se volvió hacia Mateo. «Hay unas personas muy especiales aquí para verte», dijo suavemente. «¿Quieres conocerlas?». Mateo, aún aferrado a su oso de peluche, asintió tímidamente. Lucía lo ayudó a bajar de la ambulancia y juntos caminaron hacia la pareja que esperaba ansiosamente. Gabriela fue la primera en moverse. Con lágrimas en los ojos, se arrodilló, quedando a la altura de los ojos de Mateo. «Mi hijo», susurró, su voz quebrada por la emoción. «Mi pequeño milagro». Mateo la miró, sus ojos azules muy abiertos. Algo en esa voz, en ese olor, despertó recuerdos profundamente enterrados. Lentamente, casi vacilante, extendió la mano y tocó el rostro de Gabriela. «Mamá». La palabra salió como un susurro, mitad humano, mitad gruñido. Fue como si una presa se hubiera roto. Gabriela jaló a Mateo hacia un abrazo, sollozando de alegría. Alejandro se unió a ellos, envolviendo a su familia reunida en sus fuertes brazos. La escena conmovió a todos los presentes. Lucía se secó una lágrima, sintiendo una mezcla de alegría por el reencuentro y una punzada de tristeza, sabiendo que su papel en la vida de Mateo estaba llegando a su fin. Pero entonces, para su sorpresa, Mateo se volvió hacia ella, extendiendo la mano. Quería que se uniera al abrazo familiar. Con una sonrisa emocionada, Lucía se acercó siendo acogida por Gabriela y Alejandro. «Gracias», susurró Gabriela. «Gracias por traer a nuestro hijo de vuelta». Mientras la familia se reconectaba,
El sargento Morales se acercó al doctor Hernández. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Cómo vamos a ayudar a este niño a readaptarse? El médico sacudió la cabeza, pensativo. Será un proceso largo y delicado. Necesitará terapia, educación especial, mucho amor y paciencia. Pero mirando esta escena, gesticuló hacia la familia abrazada, tengo esperanza de que todo saldrá bien. A medida que el sol comenzaba a ponerse, lanzando tonos dorados sobre Valle de los Pinos, una nueva fase se iniciaba en la vida de Mateo. El niño lobo había regresado a la civilización, pero las lecciones y el amor que había recibido en el bosque permanecerían para siempre en su corazón. Esa noche, mientras Mateo se dormía en una cama por primera vez en años, arrullado por el amor de sus padres y aún aferrado al oso de peluche, un aullido distante resonó desde el bosque. Era Pelaje Plateado, diciendo adiós y deseando buena suerte a su cachorro humano. El viaje de Mateo estaba lejos de terminar. Habría desafíos, ajustes y descubrimientos por delante. Pero con el amor de dos familias, una humana y otra lupina, guiando su camino, el futuro parecía brillante y lleno de posibilidades. Los meses que siguieron al regreso de Mateo fueron una montaña rusa de emociones y desafíos para todos los involucrados. Valle de los Pinos, antes un lugar tranquilo y olvidado en el mapa, se convirtió en el centro de atención de los medios y la comunidad científica. Periodistas, psicólogos y antropólogos de todo el país convergían en el pequeño pueblo, ansiosos por conocer y estudiar el fascinante caso del niño lobo. Gabriela y Alejandro Ruiz, determinados a proteger a su hijo recién recuperado, decidieron mudarse a una casa en las afueras del pueblo, cerca del bosque. Era un intento de crear un ambiente que fuera a la vez seguro y familiar para Mateo. Queremos que tenga lo mejor de ambos mundos, explicó Gabriela a Lucía, quien se había convertido en una presencia constante y reconfortante en la vida de la familia. No podemos negar sus raíces en el bosque, pero también necesitamos ayudarlo a adaptarse a la vida entre los humanos. La casa de los Ruiz pronto se convirtió en un curioso híbrido de hogar humano y hábitat natural. El patio trasero fue transformado en un minibosque, con árboles, arbustos e incluso una pequeña cueva artificial donde Mateo podía refugiarse cuando se sentía abrumado. Dentro de la casa, objetos modernos convivían con elementos naturales, creando un ambiente único y acogedor. Mateo, por su parte, enfrentaba diariamente el desafío de navegar entre dos mundos. Sus primeras semanas estuvieron marcadas por momentos de confusión y frustración. Le extrañaba la comida cocida, prefería dormir en el suelo en lugar de la cama suave, y con frecuencia se le encontraba olfateando el aire o aullando a la luna llena. Lucía, quien se había ofrecido como tutora particular de Mateo, enfrentaba el desafío de enseñarle no solo a leer y escribir, sino también las costumbres y comportamientos básicos de la sociedad humana. Mateo, ¿recuerdas? Usamos cubiertos para comer, no las manos, explicaba pacientemente durante una de las comidas. El niño miró el tenedor en su mano, luego el plato de comida y finalmente a Lucía. Con una sonrisa traviesa, soltó el cubierto y sumergió las manos en la comida, riendo de la expresión sorprendida de su tutora. Alejandro, observando la escena, no pudo contener una carcajada. «Bueno, al menos se está divirtiendo», comentó, ayudando a limpiar el desorden. A pesar de los desafíos, Mateo hacía progresos notables. Su capacidad de aprendizaje era extraordinaria, como si su cerebro estuviera hambriento de conocimiento. En pocos meses ya podía comunicarse en frases simples, leía palabras básicas y mostraba una curiosidad insaciable sobre el mundo que lo rodeaba. Sin embargo, había momentos en que la nostalgia de su vida en el bosque lo consumía. En noches particularmente difíciles, Mateo escapaba al patio trasero, donde pasaba horas mirando hacia el bosque distante, aullando suavemente. Fue en una de esas noches que Gabriela tuvo una idea. ¿Y si organizáramos visitas regulares al bosque?, sugirió a Alejandro. Tal vez eso ayude a Mateo a mantener una conexión con su pasado, sin sentirse completamente arrancado de él. La sugerencia fue recibida con entusiasmo no solo por Mateo, sino también por las autoridades locales.
El sargento Morales vio en esto una oportunidad de estudiar y proteger mejor la fauna local, especialmente la manada de pelaje plateado. Así, una vez por semana, Mateo, acompañado por sus padres, Lucía y un pequeño equipo de biólogos, se adentraba en el bosque de Valle de los Pinos. Estas expediciones pronto se convirtieron en el punto culminante de la semana para el niño. Durante una de estas visitas ocurrió algo extraordinario. Mientras el grupo caminaba por un sendero familiar, Mateo de repente se detuvo, su cuerpo tenso y alerta. Antes de que alguien pudiera reaccionar, emitió un aullido largo y melodioso. Por unos segundos reinó el silencio en el bosque. Luego, como respuesta, un coro de aullidos resonó a lo lejos. El rostro de Mateo se iluminó con una sonrisa radiante. «Familia», dijo simplemente, señalando en la dirección de los sonidos. Para asombro de todos, de entre la vegetación emergieron figuras familiares. Pelaje plateado, ahora un lobo anciano pero aún imponente. A su lado estaba Luna y detrás de ellos varios miembros más jóvenes de la manada. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Incluso después de todos estos años, la vista de los lobos seguía siendo algo extraordinario. Mateo se arrodilló, permitiendo que Pelaje plateado se acercara. El viejo lobo tocó su hocico en el rostro del joven, un gesto de reconocimiento y afecto. «Bienvenidos, mi familia», dijo Mateo, su voz llevando una mezcla de lenguaje humano y sonidos lupinos que solo él dominaba. Con los lobos observando a distancia, la ceremonia dio inicio. El sargento Morales, ahora alcalde de Valle de los Pinos, fue el primero en hablar. Hace 15 años, pensábamos que estábamos rescatando a un niño perdido. Poco sabíamos que en realidad estábamos siendo obsequiados con un maestro, un guía que nos mostraría cómo vivir en armonía con la naturaleza. Luego fue el turno de Lucía. Mateo me enseñó más de lo que yo jamás podría haberle enseñado. Nos mostró que la compasión y el entendimiento pueden trascender las barreras entre especies. Cuando finalmente llegó el momento de que Mateo hablara, un silencio respetuoso cayó sobre el claro. Incluso los pájaros parecían haber pausado su canto para escuchar. «Nací humano, pero fui criado por lobos», comenzó Mateo, su voz clara y confiada. «Durante mucho tiempo, sentí que no pertenecía completamente a ninguno de los dos mundos. Pero con el tiempo, me di cuenta de que mi verdadera misión era ser un puente entre ellos». Hizo una pausa, mirando a sus padres humanos y luego a Pelaje plateado y Luna. La Fundación Valle de los Pinos no se trata solo de proteger este bosque o estos lobos. Se trata de redefinir nuestra relación con el mundo natural. Se trata de recordar que somos parte de la naturaleza, no separados de ella. Mientras Mateo hablaba, compartiendo su visión de un futuro donde humanos y animales coexistieran en armonía, donde los bosques que se valoraran tanto como las ciudades, algo extraordinario comenzó a suceder. Atraídos por su voz y presencia, los animales del bosque empezaron a acercarse al claro. Ciervos observaban curiosos desde el borde del bosque, pájaros se posaban en ramas cercanas e incluso un oso negro acechaba a lo lejos. La escena era surrealista y mágica, como si todo el bosque se estuviera reuniendo para presenciar este momento histórico. «Esto es solo el comienzo», concluyó Mateo, su voz cargada de emoción y determinación. «Con la Fundación Valle de los Pinos, vamos a expandir este modelo de coexistencia a otras regiones. Vamos a educar, inspirar y transformar. Porque cuando protegemos la naturaleza, no solo estamos salvando animales o árboles, nos estamos salvando a nosotros mismos». Cuando Mateo terminó su discurso, no hubo solo aplausos. Hubo aullidos, rugidos y cantos de pájaros, como si todo el bosque estuviera celebrando junto. Esa noche, después de la ceremonia, Mateo se encontró nuevamente en el borde del bosque. Pelaje plateado estaba a su lado, los dos observando la luna llena que se alzaba en el cielo. «Lo has hecho bien, cachorro», dijo el viejo lobo en su lenguaje. «Has honrado a ambas familias». Mateo sonrió, poniendo una mano en el pelaje plateado de su mentor. «Y continuaré honrándolas», respondió. «Cada día de mi vida estará dedicado a proteger este lugar y a todos los que lo llaman hogar.
Mientras hombre y lobo permanecían lado a lado, sus aullidos se elevaron al unísono, resonando en la noche. Era un canto de esperanza, de unión, de un futuro donde las fronteras entre el mundo humano y el mundo salvaje se disolvían, dando lugar a una nueva armonía. La historia del niño lobo del Valle de los Pinos ya no era solo sobre un niño perdido y encontrado. Era un cuento de dos mundos uniéndose, de barreras derrumbándose, de amor trascendiendo especies. Era una historia que continuaría siendo contada por generaciones, inspirando a otros a mirar más allá de las diferencias y encontrar la conexión profunda que une a todos los seres vivos. Y así, bajo el brillo de la luna llena, con el susurro de los árboles y el aullido distante de los lobos como música de fondo, el legado de Mateo, el niño que pertenecía a dos mundos y que los unió con su corazón, continuaba creciendo, prometiendo un futuro más brillante y armonioso para todos. Los meses que siguieron al regreso de Mateo fueron una montaña rusa de emociones y desafíos para todos los involucrados. El Valle de los Pinos, antes un lugar tranquilo y olvidado en el mapa, se convirtió en el centro de atención de los medios y la comunidad científica. Periodistas, psicólogos y antropólogos de todo el país convergían en el pequeño pueblo, ansiosos por conocer y estudiar el fascinante caso del niño lobo. Marina y Carlos Sánchez, decididos a proteger a su hijo recién recuperado, decidieron mudarse a una casa en las afueras del pueblo, cerca del bosque. Era un intento de crear un ambiente que fuera a la vez seguro y familiar para Mateo. «Queremos que tenga lo mejor de ambos mundos», explicó Marina a Mariana, que se había convertido en una presencia constante y reconfortante en la vida de la familia. «No podemos negar sus raíces en el bosque, pero también necesitamos ayudarlo a adaptarse a la vida entre los humanos». La casa de los Sánchez pronto se convirtió en un curioso híbrido de hogar humano y hábitat natural. El patio fue transformado en un minibosque, con árboles, arbustos e incluso una pequeña cueva artificial donde Mateo podía refugiarse cuando se sentía abrumado. Dentro de la casa, objetos modernos convivían con elementos naturales, creando un ambiente único y acogedor. Mateo, por su parte, enfrentaba diariamente el desafío de navegar entre dos mundos. Sus primeras semanas estuvieron marcadas por momentos de confusión y frustración. Le extrañaba la comida cocida, prefería dormir en el suelo en lugar de la cama suave, y frecuentemente se le encontraba olfateando el aire o aullando a la luna llena. Mariana, que se había ofrecido como tutora particular de Mateo, enfrentaba el desafío de enseñarle no solo a leer y escribir, sino también las costumbres y comportamientos básicos de la sociedad humana. «Mateo, ¿recuerdas? Usamos cubiertos para comer, no las manos», explicaba pacientemente durante una de las comidas. El niño miró el tenedor en su mano, luego el plato de comida y finalmente a Mariana. Con una sonrisa traviesa, dejó caer el cubierto y hundió las manos en la comida, riendo de la expresión sorprendida de su tutora. Carlos, observando la escena, no pudo contener una carcajada. «Bueno, al menos se está divirtiendo», comentó, ayudando a limpiar el desorden. A pesar de los desafíos, Mateo hacía progresos notables. Su capacidad de aprendizaje era extraordinaria, como si su cerebro estuviera hambriento de conocimiento. En pocos meses ya podía comunicarse en frases simples, leía palabras básicas y mostraba una curiosidad insaciable sobre el mundo que lo rodeaba. Sin embargo, había momentos en que la nostalgia de su vida en el bosque lo consumía. En noches particularmente difíciles, Mateo escapaba al patio, donde pasaba horas mirando hacia el bosque distante, aullando suavemente. Fue en una de esas noches que Marina tuvo una idea. «¿Y si organizáramos visitas regulares al bosque?», sugirió a Carlos. «Tal vez eso ayude a Mateo a mantener una conexión con su pasado, sin sentirse completamente arrancado de él». La sugerencia fue recibida con entusiasmo no solo por Mateo, sino también por las autoridades locales. El sargento Olivera vio en esto una oportunidad de estudiar y proteger mejor la fauna local, especialmente la manada de pelaje plateado. Así, una vez por semana, Mateo, acompañado por sus padres, Mariana y un pequeño equipo de biólogos, se adentraba en el bosque del Valle de los Pinos.
Estas expediciones pronto se convirtieron en el punto culminante de la semana para el niño. Durante una de estas visitas ocurrió algo extraordinario. Mientras el grupo caminaba por un sendero familiar, Mateo se detuvo de repente, su cuerpo tenso y alerta. Antes de que alguien pudiera reaccionar, soltó un aullido largo y melodioso. Por un momento, reinó el silencio en el bosque. Luego, como respuesta, un coro de aullidos resonó en la distancia. El rostro de Mateo se iluminó con una sonrisa radiante. «¿Familia?», dijo simplemente, señalando en la dirección de los sonidos. Para asombro de todos, de entre la vegetación, emergieron figuras familiares, pelaje plateado, ahora un lobo anciano pero aún imponente, Luna, Aurora y otros miembros de la manada. Mantuvieron una distancia respetuosa del grupo humano, pero sus ojos estaban fijos en Mateo. El niño miró a sus padres, una pregunta silenciosa en sus ojos. Marina, con lágrimas en los ojos, asintió. «Ve», susurró, «pero vuelve con nosotros». Con un grito de alegría, Mateo corrió hacia los lobos. Lo que siguió fue una escena que dejó a todos los presentes emocionados. Mateo jugando, rodando y conversando con los lobos como si nunca se hubiera ido. Mariana, observando la escena, sintió un nudo en la garganta. «Es increíble», murmuró. «Es como si fuera el puente viviente entre nuestros mundos». Carlos abrazó a Marina, ambos viendo a su hijo interactuar con su otra familia. «Tal vez sea exactamente eso lo que es», respondió. «Un embajador entre humanos y naturaleza». Aquel encuentro marcó un punto de inflexión en la adaptación de Mateo. A partir de ese día, pareció encontrar un equilibrio entre sus dos mundos. En la escuela a la que comenzó a asistir a medio tiempo, fascinaba a sus compañeros con sus historias sobre la vida en el bosque. En casa, alternaba entre jugar con juegos electrónicos y pasar horas observando pájaros en el patio. A medida que los meses se convertían en años, Mateo crecía como un joven extraordinario. Su amor por la naturaleza lo llevó a convertirse en un apasionado defensor del medio ambiente. Sus habilidades únicas, sentidos agudizados, comprensión profunda del comportamiento animal, lo convirtieron en un valioso aliado en proyectos de conservación. La historia del niño lobo del Valle de los Pinos inspiró a personas alrededor del mundo. Se escribieron libros, se produjeron documentales, y el pequeño pueblo se convirtió en un modelo de coexistencia armoniosa entre humanos y naturaleza. Pero para Mateo, la verdadera magia estaba en los momentos simples, en las noches en que se sentaba en el patio con sus padres, mirando las estrellas y escuchando los sonidos distantes del bosque, en las visitas semanales a su familia lupina, en las largas conversaciones con Mariana sobre los misterios del mundo humano y natural. En su corazón, Mateo sabía que era más que solo un niño, más que solo un lobo. Era la prueba viviente de que el amor, la compasión y la comprensión podían trascender las barreras entre especies, entre mundos. Y mientras caminaba por la vida con un pie en cada mundo, llevaba consigo la esperanza de un futuro donde humanos y naturaleza pudieran coexistir en armonía. La luna llena brillaba sobre el Valle de los Pinos y en el borde del bosque un aullido solitario resonaba, no de tristeza o soledad, sino de alegría y pertenencia. Mateo, el niño lobo, estaba en casa, en ambos sus hogares. 15 años habían pasado desde el día en que Mateo regresó a la civilización. El Valle de los Pinos, antes un punto olvidado en el mapa, se había transformado en un modelo de conservación ambiental y convivencia armoniosa entre humanos y naturaleza. Y en el centro de esa transformación estaba Mateo, ahora un joven de 18 años, cuya historia continuaba inspirando a personas alrededor del mundo. Aquella mañana soleada de verano, Mateo caminaba por el bosque que una vez fue su hogar. Sus pasos eran silenciosos, un hábito que nunca perdió de sus años con los lobos. A su lado, Mariana lo acompañaba, ahora no como su tutora, sino como una querida amiga y confidente. «Es difícil creer que ya han pasado 15 años», comentó Mariana, observando al joven alto y atlético en que Mateo se había convertido. Sus ojos azules, antes abiertos de asombro ante el mundo humano, ahora brillaban con sabiduría y propósito. Mateo sonrió, un gesto que aún llevaba un toque de salvajismo.
A veces parece que fue ayer cuando me encontraste aquí, asustado y confundido. Otras veces siento como si hubiera vivido 1000 vidas desde entonces. Llegaron a un claro familiar, el lugar donde, años atrás, Mateo se había reunido con su manada por primera vez después de su regreso. Allí se estaba preparando una pequeña ceremonia. Pancartas coloridas con mensajes de conservación ambiental decoraban los árboles y se había montado un pequeño escenario improvisado. Marina y Carlos, los padres de Mateo, ya estaban allí, ayudando en los preparativos finales. Al ver a su hijo, Marina no pudo contener las lágrimas de orgullo. «Mi niño», susurró, abrazándolo. «¿Estás listo para hoy?» Mateo asintió, su expresión una mezcla de determinación y emoción. Hoy era el día en que oficialmente lanzaría la Fundación Valle de los Pinos, una organización dedicada a la protección del bosque y a la promoción de la coexistencia pacífica entre humanos y vida silvestre. Mientras la gente comenzaba a llegar al evento, habitantes del pueblo, periodistas, ambientalistas y curiosos de todo el país, Mateo se alejó por un momento. Caminando hasta el borde del claro, emitió un aullido largo y melodioso. Por unos segundos solo hubo silencio. Luego, como respuesta, una serie de aullidos resonó por el bosque. De entre los árboles emergió una figura majestuosa, pelaje plateado, ahora un lobo anciano pero aún imponente. A su lado estaba Luna y detrás de ellos varios miembros más jóvenes de la manada. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Incluso después de todos estos años, la visión de los lobos seguía siendo algo extraordinario. Mateo se arrodilló, permitiendo que Pelaje Plateado se acercara. El viejo lobo tocó su hocico en la cara del joven, un gesto de reconocimiento y afecto. «Bienvenidos, mi familia», dijo Mateo, su voz llevando una mezcla de lenguaje humano y sonidos lupinos que solo él dominaba. Con los lobos observando a distancia, la ceremonia dio inicio. El sargento Olivera, ahora alcalde del Valle de los Pinos, fue el primero en hablar. Hace 15 años pensábamos que estábamos rescatando a un niño perdido. Poco sabíamos que en realidad estábamos siendo obsequiados con un maestro, un guía que nos mostraría cómo vivir en armonía con la naturaleza. Luego fue el turno de Mariana. Mateo me enseñó más de lo que yo jamás podría haberle enseñado. Nos mostró que la compasión y el entendimiento pueden trascender las barreras entre especies. Cuando finalmente llegó el momento de que Mateo hablara, un silencio respetuoso cayó sobre el claro. Incluso los pájaros parecían haber pausado su canto para escuchar. «Nací humano, pero fui criado por lobos», comenzó Mateo, su voz clara y confiada. «Por mucho tiempo, sentí que no pertenecía completamente a ninguno de los dos mundos, pero con el tiempo me di cuenta de que mi verdadera misión era ser un puente entre ellos». Hizo una pausa, mirando a sus padres humanos, y luego a Pelaje Plateado y Luna. La Fundación Valle de los Pinos no se trata solo de proteger este bosque o estos lobos. Se trata de redefinir nuestra relación con el mundo natural. Se trata de recordar que somos parte de la naturaleza, no separados de ella. Mientras Mateo hablaba, compartiendo su visión de un futuro donde humanos y animales coexistieran en armonía, donde los bosques fueran valorados tanto como las ciudades, algo extraordinario comenzó a suceder. Atraídos por su voz y presencia, los animales del bosque empezaron a acercarse al claro. Ciervos observaban curiosos desde el borde del bosque, pájaros se posaban en ramas cercanas e incluso un oso negro acechaba a lo lejos. La escena era surrealista y mágica, como si todo el bosque se estuviera reuniendo para presenciar este momento histórico. «Esto es solo el comienzo», concluyó Mateo, su voz cargada de emoción y determinación. «Con la Fundación Valle de los Pinos, vamos a expandir este modelo de coexistencia a otras regiones. Vamos a educar, inspirar y transformar. Porque cuando protegemos la naturaleza, no solo estamos salvando animales o árboles, nos estamos salvando a nosotros mismos». Cuando Mateo terminó su discurso, no hubo solo aplausos. Hubo aullidos, rugidos y cantos de pájaros, como si todo el bosque estuviera celebrando junto. Esa noche, después de la ceremonia, Mateo se encontró nuevamente en el borde del bosque. Pelaje Plateado estaba a su lado.
los dos observando la luna llena que se alzaba en el cielo. «Lo has hecho bien, cachorro», dijo el viejo lobo en su lenguaje. «Has honrado a ambas familias». Mateo sonrió, poniendo una mano en el pelaje plateado de su mentor. «Y continuaré honrándolas», respondió. «Cada día de mi vida estará dedicado a proteger este lugar y a todos los que lo llaman hogar». Mientras hombre y lobo permanecían lado a lado, sus aullidos se elevaron al unísono, resonando en la noche. Era un canto de esperanza, de unión, de un futuro donde las fronteras entre el mundo humano y el mundo salvaje se disolvían, dando lugar a una nueva armonía. La historia del niño lobo del Valle de los Pinos ya no era solo sobre un niño perdido y encontrado. Era un cuento de dos mundos uniéndose, de barreras derrumbándose, de amor trascendiendo especies. Era una historia que continuaría siendo contada por generaciones, inspirando a otros a mirar más allá de las diferencias y encontrar la conexión profunda que une a todos los seres vivos. Y así, bajo el brillo de la luna llena, con el susurro de los árboles y el aullido distante de los lobos como música de fondo, el legado de Mateo, el niño que pertenecía a dos mundos y que los unió con su corazón, continuaba creciendo, prometiendo un futuro más brillante y armonioso para todos.